Hola, soy Isidro Jiménez y en este vídeo vamos a hablar de la sociedad de consumo y el papel que tiene la publicidad en esa sociedad de consumo. Para empezar, un modelo de coche verdaderamente importante en la historia del consumo, que es este Ford Modelo T, un producto que en el año 1908 se vendían 10.000 vehículos y en 1916 se pasa a vender 300.000 vehículos. Es decir, lo que ha ocurrido en ese periodo breve de años es un cambio de modelo claramente en la forma de producción de este tipo de vehículo, que tiene que ver claramente con la cadena de montaje, tiene que ver con las nuevas teorías que tienen que ver se desarrollan con la industrialización, etcétera, ¿no? Pasamos de un modelo construido básicamente de forma artesanal a un tipo de coche donde todas las piezas se van encajando y donde el operario pasa a ser parte de esa cadena. Lo interesante es que justamente ese operario, además de ser parte de esa cadena, se convierte también en un posible comprador, algo que no había ocurrido hasta entonces, porque de alguna manera este coche pues, es un tipo de vehículo que solo podía adquirir una pequeña parte de la población, una élite de la población, ¿no? En aquella época también observamos anuncios como este de Gillette, aparato de afeitar, más de 2 millones de maquinillas de afeitar. La idea es que justamente, la idea que dice el anuncio es que este producto lo está usando mucha gente y de alguna manera tú también, si quieres participar en esta clase media que se va extendiendo en la época, a principios del siglo XX, pues debes tener este tipo de producto. Si nos fijamos, es un tipo de anuncio que hace hincapié en cómo se utiliza el producto, es decir, que estamos hablando de la educación para un consumo de masas de productos que hasta ese momento eran desconocidos. Hasta tal punto llega esto que en algunos casos hay anuncios que indican claramente cómo se debe pronunciar la marca, como en este caso Modes, se pronuncia Modes, generando casi un nuevo idioma del consumo con las nuevas marcas que van apareciendo. Estamos en una época también donde hay anuncios que hacen hincapié, sobre todo a partir de los años 50, en todos aquellos productos que son parte de esa clase media consumidora que se va extendiendo en aquella época. Este anuncio dice: observad este anuncio con detenimiento, señalad los productos que deseáis para estas navidades, enseñádselo a vuestros maridos, si no va inmediatamente a la tienda, llorad un poco, no mucho, solo un poco, irán. Es un anuncio que tiene un elemento valorativo claro, es decir, estamos hablando de que en aquella época se considera muchas veces que en aquella época la publicidad bueno, pues era inocente y sin embargo vemos que casi toda la publicidad, también la de aquella época, pues transmitía valores, una forma de ver el mundo, como es en este caso relacionada con el tema de género, pero también es interesante que la propia publicidad lo que es una especie de catálogo de aquellos productos que nos sirven para acceder a una clase media consumidora, como si de alguna manera tener esos electrodomésticos nos fuera identificando como clase media consumidora. Por tanto, lo que funciona en aquella época es un tipo de consumo por imitación. Se extiende esa clase media a través de esa imitación. En el anuncio dice: creía que mi colada quedaba blanca hasta ver la tuya. Hay un cierto elemento como es la envidia que se utiliza en muchos anuncios de la época, hoy en día también, para justamente afinar o delimitar esa idea de que la imitación nos permite ir identificándonos con esa clase media que copia lo mejor de los productos que se puede encontrar. Y hemos ido pasando a un tipo de consumo que podríamos llamar de la diferenciación, donde justamente lo que hay es una dimensión aspiracional de esa clase media. Hay un tipo de consumo asociado al lujo accesible. El lujo accesible sería ese tipo de productos que a veces se denomina incluso mastige, prestigio de masas. Se asocia a productos que no tienen un precio excesivamente caro, pero son un poquito más caros de lo normal, y ese tipo de productos de alguna manera delimitan las aspiraciones de una clase media que quiere utilizar productos para diferenciarse, ¿no? Esto todo va asociado en los años 80 con un tipo de publicidad donde cada vez tiene más peso los valores, hasta ser clave lo que podríamos denominar como intangibles. Uno de los iniciadores, una marca importante en aquella época es justamente Benetton, que es capaz de iniciar campañas como esta, donde un enfermo de SIDA moribundo se convierte en el elemento clave de la campaña, gracias a un, bueno, pues un creativo como Toscani, que rompe muchas de las ideas establecidas de la publicidad. En este tipo de campaña publicitaria, lo importante para Benetton es justamente conectar la marca con ese tipo de valores, como pueda ser
en este caso la multiculturalidad, ¿no? De tal manera que cuando ves un anuncio de este tipo enseguida lo asocias a Benetton. Y de alguna manera, por un lado va lo que sería la venta del producto y por otro lado, justamente todo ese elemento, ese imaginario ideológico, valores, etcétera, que asumimos como elementos intangibles de la marca. Esto ocurre en muchas marcas importantes, quizás una de las más destacadas sea Coca-Cola, que comienza su andadura pues, con anuncios claramente funcionales, podríamos decir casi farmacéuticos, ¿no? Como este de tónico para el estómago y los nervios, capaz de acabar con el dolor de cabeza, la histeria y la melancolía. Un anuncio, ya digo, casi de farmacia. Y termina pasando a un tipo de publicidad donde la vida sabe bien, ¿no? Es decir, es un eslogan que identifica una forma de vivir y de entender la vida y de disfrutarla. Y es un tipo de campaña que también asocia muy bien qué tipo de producto o de consumo hay detrás, porque estamos hablando al fin y al cabo de un refresco, ¿no? No es un producto de primera necesidad, no es carne, no es pan, no es pescado, no es... sin embargo es un refresco que se termina convirtiendo en el símbolo de la democratización del consumo y en el símbolo, curiosamente, de la marca global, ¿no? Por lo tanto, vemos un primer consumo de la imitación en una primera fase donde se extiende esa clase media y una segunda fase de madurez de esas clases medias donde se busca la distinción dentro de esa propia clase media, ¿no? Lo interesante son las cifras que van asociadas. Estamos hablando de 7.000 millones de personas en este planeta, de las cuales unas 2.000 millones de personas formarían parte de esta clase media consumidora con aspiraciones. Y lo interesante es cómo el escenario apunta a, dentro de unos 15 años, 5.000 millones de personas que formarían esa clase media consumidora. A través de justamente el consumo y con elementos tan importantes y tan claves como pueda ser la publicidad. La publicidad, en este caso, el papel que hace es la conexión entre el anunciante y el consumidor, pero, y esto es lo interesante, transmitiendo unos valores, como acabamos de ver, construyendo unos tipos de modelos sociales y participando también activamente en la construcción de un imaginario social donde la publicidad pues tiene una gran importancia, ¿no? Por la capacidad comunicativa que tiene. Lo interesante es que esto va asociado a un mundo lógicamente finito, con unas limitaciones. Durante muchos años se nos hablaba de un modelo de consumo en cierto sentido infinito, donde no se veían limitaciones, pero ahora las vemos muy claramente, por ejemplo, con gráficos tan conocidos como este de la evolución de las emisiones de CO2, donde se puede ver una primera etapa que tiene que ver con justamente la cadena de montaje Ford en los años 10 o los años 20, y luego una etapa donde hay un crecimiento ya claro de las emisiones entre los años 50, 60 y 70. Por decirlo de alguna manera, son los efectos de todo ese modelo de consumo donde se da el cambio entre el modelo de la imitación y el modelo de la diferenciación en el consumo, ¿no? Consumo infinito en un mundo finito, esto es posible. De alguna manera es lo que viene a decir una noticia del País reciente que hablaba de harían falta 1,6 planetas para saciar la codicia humana. La idea es clara, ya están encima de la mesa las limitaciones con las que nos encontramos a la hora de extender nuestro modelo de consumo al resto de los países. Sobre todo teniendo en cuenta lo que decía antes, ¿no? El escenario que se prevé es que en el año 2030 casi 5.000 millones de personas conformen una clase media consumidora que evidentemente, según las pautas en las que se basa el actual modelo de consumo, haría inviable básicamente este modelo, ¿no? Por eso se habla justamente del reto del antropoceno, algo así como una nueva era geológica afectada por la actividad de la humanidad, y donde lo que vemos es, por un lado, un enorme crecimiento de esa clase consumidora, donde hay varios actores o varios continentes donde claramente destaca este crecimiento, por ejemplo en Asia, pero también a la vez un mundo finito amenazado por diferentes elementos, aquejado por diferentes cosas, como por ejemplo y fundamentalmente el cambio climático. Bueno, pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo.